Entonces, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Me presento, Ricardo Guzmán. Soy el actual MCP, presidente nacional de ISEC en Chile, y también soy el responsable nacional por el área de Talent Management, dígase TM, a nivel local. Entonces, primero que todo, por issues de mi computadora, yo no puedo estar grabando la sesión, la va a estar grabando Gaby. Entonces le pido que cualquier tipo de pregunta me la puedan escribir directamente a mí por WhatsApp y yo voy a estar tratando de estar pendiente del chat acá de Hangout, pero como estoy a estar proyectando la PPT, puede que no vea sus preguntas. Entonces, igual voy a estar como cada ciertas PPT viendo si hay preguntas o no. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien la PPT. Entonces, vamos a iniciar y primero que todo, le pido disculpas por las letras, se me desconfiguró la letra de la PPT, va a estar medio rara, pero espero se entienda. Vamos a comenzar hablando de los tres pilares que tiene el área de Talent Management, que son Team Processes, Team Standard y manejamos dos indicadores de medición de éxito para el área. Vamos a ir en ese orden. Primero vamos a estar hablando de qué es lo que son los team processes, luego de qué es lo que son los team standard, luego cuáles son los indicadores. Entonces, vamos a partir con los team processes, perdón la letra, y estos son 4 procesos que maneja el área de TM. Así como en las áreas operativas tenemos, no sé, attraction, consideration. Aquí en TM tenemos estos 4 procesos que se llaman get, develop, keep y report. Los voy a ir explicando uno a uno y esto es como la esencia, lo que mes a mes debiera ir ocurriendo en el área de Talent Management. Cada mes tiene un enfoque diferente, pero es la esencia, como la columna vertebral de lo que nosotros tenemos que hacer como área. Entonces, primero hay que entender el por qué. Las PPT van a estar en inglés. Entonces, primero, los TM processes se alinean a lo que son los productos y sobre todo al timeline de los productos. Si ustedes ya pudieron estar ayer en la capacitación de IGB, si alguno estuvo, y si no, si pertenecen a algún área de operaciones, entenderán que en las operaciones existen momentos en que ocurre cada cosa. Hay momentos donde ocurren, no sé, peak de approvals, hay momentos donde tenemos peak de realizaciones y por lo mismo los procesos de TM se adaptan a este timeline operativo. De esa manera, nosotros como podemos puchear membresía para poder manejar operaciones. Estos son un proceso que es aplicable para cada ELSI, pero no todos los ELSIs tienen que aplicar todo porque hay algunas partes que se aplican a nivel nacional. Ahí yo les voy a estar contando más o menos cuál es la diferencia entre los TM processes que se hacen a nivel nacional y cuáles son los entregables a nivel local. Entonces, me voy resaltando algunas PPTs. Vamos a partir por el primer proceso, que es GET. GET es la primera parte de nuestro TM Processes y es donde nosotros podemos, como dice la palabra, como GET, atraer, a capturar a la membresía. Es lo que nosotros conocemos como proceso de admisiones, pero el proceso de admisiones en sí es solo una parte del proceso de GET. Si ustedes pueden leer en la PPT, en la parte que tiene letrita blanca, dice tener las personas correctas en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y eso significa GET. Es poder tener a las personas correctas cuando las necesitamos, en el lugar donde las necesitamos para hacer que las operaciones ocurran. GET como proceso tiene 5 subprocesos. El primero es Persona Building, viene Talent Planning, Talent Attraction, Talent Selection y Talent Selection and Allocation, y luego tenemos el Talent Onboarding. Y todo esto ocurre durante un periodo de más o menos 2 meses y medio. Entonces, vamos a ir uno por uno. ¿Qué es lo que es Personal Building? Es nosotros armar más o menos cuál es el esquema de persona que nosotros requerimos para los roles que necesita el área. Cuando nosotros vamos a reclutar un miembrito, necesitamos definir ciertos parámetros que nos permitan saber cuáles son esas personas correctas. Entonces, hacemos un pequeño esquema de cómo debe ser un miembro de marketing, cómo debe ser un miembro de TM, cómo debe ser un miembro de OGB, cómo debe ser un miembro de OGB, y esto nos sirve a nosotros para poder definir cuáles van a ser las personas que vamos a reclutar y también cuáles van a ser los perfiles que podemos realocar en alguna otra área. Después que nosotros definimos más o menos cuál es el perfil que tiene nuestra membresía, viene la parte de Talent Planning. Talent Planning es
realmente ver cuáles son esas vacantes disponibles. Para poder tener talent planning, primero nosotros tenemos que hacer un proceso de realocación. Es decir, si yo estoy, durante un semestre estuve en un área de OGB, tengo yo que cambiarme a alguna otra área o tomar algún otro rol o moverme a algún otro lugar dentro de ISEC, porque la experiencia de desarrollo es que tú puedas ir rotando y ganando experiencia en cada una de las áreas. Y una vez que nosotros tenemos a personas que se realocaron, cuando nosotros hacemos eso, existe una posibilidad de que hayan personas que decidan no realocarse, no cambiar de rol y decidan dar un paso al costado y se salgan de ahí. Entonces, una vez que nosotros realocamos a las personas, vimos a aquellas personas que van a salirse de la organización, sabemos cuáles son los cupos que tenemos que llenar para mantener nuestras estructuras. Y una vez que tenemos eso, hacemos talent planning, que es setear en base a esta estructura organizacional cuáles van a ser nuestra meta de miembros para admisiones y luego de eso definir también cómo vamos a empezar a reclutarlos. Entonces, tenemos personal building, talent planning. Después que planificamos cuántas es esta gente, a dónde tiene que ir, definimos ya cómo tienen que ser esos perfiles, viene la parte de talent attraction, que es buscarlos. Y aquí es campaña de reclutamiento que nosotros hacemos a través de medios visuales, ya sea físicos o virtual, y aquí nosotros seteamos también una meta de inscritos. Generalmente en ISEC en Chile se utiliza una fórmula de 3:1. Es decir, que si yo necesito reclutar un miembro, necesito al menos tener 3 personas inscritas. Entonces, para que de esas 3 personas yo logre tener mi miembro. Entonces, si no sé, ISEC en Isla de Pascua necesita reclutar 10 miembros, su meta de admisiones, su meta de Talent Attraction es tener 30 inscritos. Y así nosotros hacemos todo el proceso y podemos lograr nuestra meta de personas dentro del comité. Hay algunos comités que manejan la conversión en vez de 3:1, 5:1 o 6:1, algunos que es muy bueno y es 2:1, pero aquí en ISEC en Chile estamos ocupando ya hace casi un año 3:1, que es más o menos la data histórica que manejamos. Después que nosotros logramos nuestra meta de inscritos, hay que como procesar a esta gente y ver realmente si cumplen con el perfil que nosotros buscamos para que se conviertan en miembros de ISEC. Entonces viene toda la parte de Talent Selection y Allocation. Entonces aquí es donde si ustedes entraron a ISEC hace un poquito, tuvieron que haber pasado por un Assessment Center, tuvieron que haber pasado por una entrevista, ya sea con el VP de alguna de las áreas, tuvieron que haber pasado con algún test, se utilizó el test Clever. Toda esta parte se hace en la parte de Talent Selection y esto nos entrega a nosotros resultados. Y de acuerdo a esos resultados, nosotros podemos definir si la persona cumple con los como parámetros que nosotros estamos buscando para los miembros de los respectivos comités, para las respectivas áreas, acorde a los roles que ya definimos que necesitamos. Y una vez que seleccionamos a esta gente, tenemos la alocación, que es realmente decirle como, Juanito, quedaste en OGB. Entonces, esto es lo que ocurre durante el proceso de Talent Selection y Allocation. Las PPTs van a explicarles un poco más de detalles. Yo se los estoy explicando un poco más como amplio, de manera que lo puedan como entender no tan complejo. Y luego tenemos la parte de Talent Onboarding. Todos tienen que haber tenido su SOL, su seminario de orientación al liderazgo. Esa es la primera parte donde nosotros empezamos con Talent Onboarding. ¿Por qué? Porque es donde nosotros entregamos todo lo que es información, capacitación sobre ISEC, sobre las áreas, sobre los roles. Es el primer contacto con sus respectivos miembros de área, sus respectivos team leaders. Van a conocer un poco más de su JD y es como el primer acercamiento a la organización ya de manera funcional. Y luego de eso tenemos los primeros 10 días, donde en los primeros 10 días ocurre todo lo que es reconocer la JD, empezamos a asignar algunos como tareas, asistencia a meetings, y es como empezamos ya más o menos que armar como un cronograma de trabajo y los miembros empiezan a agarrar rutina de trabajo. Y con eso termina todo lo que es el proceso de Get. Antes de pasar a Develop, me voy a ir al chat. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen dudas, consultas? Como les dije, me las pueden mandar por WhatsApp, las pueden escribir por acá por Hangout. Entonces, ¿hay alguna duda referente a Get? Uno de los primeros procesos que realiza TIAM.
Listo. 3, 2, 1. Voy a asumir que no. Entonces, gracias Álvaro, me voy a ir al segundo proceso de TM, que es Develop. Entonces, ustedes van armando como un mapita mental, primero reclutamos a esta gente y luego la tenemos que desarrollar. Ya está en la parte de Develop, cómo nosotros desarrollamos a la gente que ingresó a IESEC de manera que pueda realmente recibir la experiencia que IESEC promete cuando tú ingresas a la organización. Entonces, si nuevamente nos vamos a la parte que está en blanquito, esto dice que la parte de desarrollo de la membresía se basa en tres, o sea, se divide en tres como bloquecitos porcentuales. El 70% del aprendizaje viene de experiencias prácticas, el 20% viene de pares y el 10% de educación formal. Entonces, aquí va a sonar un poco cliché, pero los miembros en IESEC aprenden la gran mayoría haciendo las cosas. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que cada uno de los miembritos esté viviendo la experiencia que tiene que vivir acorde al rol, y la única forma de poder asegurarnos que se están desarrollando es que tengan un 70% de experiencias prácticas, un 20% de pares, es decir, de que algún miembrito que ya lleva más tiempo le enseñe a hacer algo, que un VP le enseñe, que un TL le enseñe, y ya un 10% es de alguna capacitación, inducción, algún booklet de información que se le haya mandado como, mira, aquí está el proceso de attraction de UGB, puedes como estudiarlo, solo un 10% viene de ahí. Al igual que Get, Develop se divide en tres etapas, las vamos a ir explicando ahora. Entonces, la primera es Performance Management. ¿Y qué es lo que hace TM aquí? Primero, nos aseguramos que los TLs estén aplicando el PDP. El PDP es el plan de desarrollo personal que todos los miembritos tienen que tener. Esto es una de las maneras en que nosotros nos aseguramos que los miembritos estén cumpliendo sus metas, ya sea operativas como también sus metas personales dentro de la organización. Esto lo implementan los team leaders, ya sea, por ejemplo, en un área operativa donde tenemos TLs, los TLs aplican el PDP con sus miembritos. En el caso de las áreas de TM, finanzas y marketing, donde no existen TLs, los VPs son los que aplican el PDP con sus miembritos, y de los VPs es el LCP el que aplica el PDP. Entonces, con esto nosotros nos aseguramos que los miembritos estén teniendo un plan de desarrollo personal. También nos aseguramos de tener como reuniones para revisar cómo están los TLs, realmente como aplicando PDP, aplicando los team standards, que después lo voy a explicar, y nos aseguramos que realmente los TLs estén entregando una experiencia a los miembritos. Tenemos las TL Calibration Meetings, donde nosotros también educamos a los TLs de manera que ellos sepan cómo poder trabajar con sus miembros, cómo poder desarrollar a sus miembros y cómo poder sacar el máximo potencial de cada uno de sus miembros. Entonces, estas sesiones también están a cargo del área de TM. Y por último, ya las últimas partes es más o menos hacer reportes en base a PDP, en base a las TL Calibration Meetings, y de cierta forma tener data que nos permita evaluar realmente si los TL están cumpliendo su rol como líderes de un equipo, y en caso de que haya algún como factor que no esté ocurriendo, poder hacer propuestas de mejora. Luego tenemos los Team TL Capacity Building. Como les mencioné, también tenemos que tener estos espacios donde nosotros educamos a los TLs, pero también tenemos que tener estos espacios donde nosotros podemos evaluar si los TLs tienen las competencias necesarias para poder estar liderando equipos. Entonces, ocurren estos espacios, hay algunas siglas ahí que más adelante voy a estar explicando, como el GLE y todo esto, pero en la parte de TL, Team Leader Capacity Building, es como nosotros nos aseguramos que realmente que los TL tienen la capacidad de construir equipos. Y por último, la parte de acá abajo, que quizás lo vieron en el nombre de estos ciclos de educación para aplicantes a IB, es el NEC, es National Education Cycle, y a nivel local existe también lo que es el LEC, el Local Education Cycle, y son instancias donde se entrega información, capacitación, educación sobre estrategias operativas, sobre habilidades blandas, sobre algún tipo de necesidad que tenga la membresía o que tenga el comité local en sí. Entonces, antes de continuar con KIP, hasta aquí, ¿alguna duda? Nuevamente voy a estar unos segunditos para que me pregunten. Listo. A la 1, a las 2, ya a las 3. Vamos a continuar entonces con el siguiente proceso.
Como les había mencionado, en Get atraemos la gente, en Develop la desarrollamos y en la parte de Keep es como nosotros hacemos que la gente se quede. Porque dentro de IESEC tenemos lo que es la curva de aprendizaje. Entonces, cuando mi milito entra a IESEC, tiene una curva de aprendizaje donde poco a poco va aprendiendo, y la idea es que esa curva de aprendizaje se mantenga en el tiempo, porque entre más larga la curva de aprendizaje dentro de un comité local, mayores probabilidades hay que del comité pueda generar operaciones, pueda generar resultados, porque la membresía está capacitada y sabe cómo hacer las cosas. Cuando tenemos en un comité local personas que constantemente se están yendo, siempre tenemos newbies dentro de un comité, significa que la parte de Keep no está clara y la curva de aprendizaje siempre parte de cero. Entonces estamos enseñando, le están aprendiendo, ya saben cómo hacer las cosas, se fueron. Y hay que volver a enseñar, a capacitarlos, aprenden a hacer las cosas y se fueron. Entonces nunca logramos tener una curva de aprendizaje lo suficientemente buena como para que el comité empiece a performar correctamente. Entonces Keep es uno de los procesos bastante importantes dentro de cada comité local y está asegurado por el área de tiempo. Entonces, como les expliqué, esto también se divide en tres partecitas, al igual que los demás procesos, que tienen como subprocesitos. Aquí tenemos el Reward and Recognition, el Engagement Assessment y tenemos Succession. Entonces, vamos a ir por parte. Reward and Recognition es una campaña donde nosotros premiamos y reconocemos a los miembros y los incentivamos en base a, ya sea porque están performando, porque están logrando sus metas o porque están viviendo los valores de IESEC. Es decir, tenemos un miembrito que constantemente demuestra, como no sé, trabajar por la excelencia, lo podemos como reconocer dentro de un LC Meeting. Esto es uno de los procesos que maneja TIEM y debe estar pasando tanto a nivel local como a nivel comité, y existen algunos comités que lo llevan como más a nivel área, donde por ejemplo en el área de OGB tenemos también un espacio de Reward and Recognition donde se reconoce, no sé, al membrito de la semana que cumplió su meta o al membrito de la semana que contactó a la mayor cantidad de opens. Entonces eso puede ocurrir también un poco más micro. Y luego tenemos en la parte del Engagement Assessment, que es donde nosotros vamos midiendo o evaluando realmente si los miembros están como comprometidos, enganchados con la organización. Esto se mide dentro de los Team Standards, que los voy a hablar un poco más tarde, y porque dice building, performing y closing, pero nosotros vamos midiendo si a medida que el miembrito está dentro de IESEC, está más comprometido con la organización o no está tan comprometido con la organización, y en base a eso vamos generando reportes que nos permiten a nosotros saber, mira, ¿sabes qué? En este momento tenemos que hacer algo para el engage de la membresía porque los membritos no se sienten tan comprometidos con IESEC y puede que se nos vayan. Entonces, para prevenir que la gente se vaya, como les dije, el proceso de Keep es retener a la gente, tenemos que empezar a generar algún tipo de estrategia que nos ayude a que los miembros se queden. Y por último, la parte de Succession. Aquí en la parte de Succession es como nosotros hacemos un pequeño mapping del plan de carrera que tiene la gente dentro de IESEC y vamos viendo quiénes son aquellos membritos que están desarrollando sus competencias, que están desarrollando sus cualidades de liderazgo y pueden tomar un rol de liderazgo mayor. Es decir, podemos evaluar si algún miembro puede ser TL, si algún miembro o TL puede ser VP o si algún VP puede llegar a ser LCP. Entonces aquí nosotros vamos viendo, vamos haciendo un sensing, evaluamos las competencias y en base de eso vamos teniendo como espacios de como push para que eso ocurra. Es decir, podemos tener un espacio dentro de un LC Meeting moderado o guiado por TM para hacer que la gente como, wow, quiera aplicar algún rol diferente. Podemos conversar con los team leaders para que puedan puchar algún miembrito que realmente tiene perfil para que tome un rol de liderazgo, para que lo vaya como direccionando para que eso ocurra. Entonces, antes de continuar con Report, ¿dudas sobre Keep? 3, 2, 1, listo. Entonces, vamos a pasar a Report. Y Report es un proceso de TM también, pero como ya les mencioné, hay algunas partes de TM Processes que ocurren a nivel local y otras que ocurren a nivel nacional. En la parte de report hay algunas que ocurren a nivel local y otras que ocurren a nivel nacional. Entonces, aquí en report es nosotros como área poder tener como data sobre los procesos y los indicadores dentro del área, poder tener información que nos permita
saber si los procesos están ocurriendo de la manera correcta o no. También tiene 4 subprocesos. De estos 4 subprocesos, hay 2 que ocurren a nivel local y hay 2 que ocurren a nivel nacional. El Global Template es un reporte global que hago, en este caso, yo como responsable del área, donde yo reporto qué está pasando en términos de TM Process a nivel nacional y se lo reporto a ISEC Internacional. El Monthly Report y el Reporting Process es algo que ocurre a nivel local y lo hacen los VPTM. Y el 4 es Knowledge Management, que es mantener como todos estos ciclos educativos como en una base de datos, como un centro de recursos, y es poder tener gestión de conocimiento, y eso ocurre a nivel nacional. Entonces, me voy a ir directamente a los que se ocurren a nivel nacional, a nivel local. El Monthly Report es un reporte que llenan los VPs TM. Esto ya es directamente por los VPs TM, no por el área en sí de TM, donde ellos reportan cómo estuvo pasando Get, Develop, Keep durante el mes. Eso se hace mensual. Y, por ejemplo, si en un mes no estuvimos met de admisiones, no tuvimos nada, ningún tipo de proceso de get, no se mide get, pero sí se mide develop y sí se mide keep. Y en base a eso nosotros vamos evaluando realmente cómo se están implementando los procesos dentro de cada comité local. Y el porcentaje de report también se reporta, y es si el BPTM genera la reportabilidad, tiene un 50%. Si durante el mes tuvimos algunos miembritos que se salieron, el BPTM tiene que generar un reporte de salida. Entonces, si se presenta el reporte de salida más el reporte de TM Processes, tenemos el 100%. Si durante el mes no tuvimos miembritos que se fueron, solo presentando el reporte tenemos el 100% de reportabilidad. Y por último, la parte de Reporting Processes, es durante el Q poder tener estos espacios a la plenaria local de reportar cómo está ocurriendo TM Processes, cómo está ocurriendo los procesos de TM. Y esto me lo voy a saltar. Entonces, ahí está un pequeño resumen de Get, Develop, Keep y Report. Como les puse, Get, tener las personas correctas en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para poder correr operaciones. Ahí aparecen los 5 subprocesitos. Develop es un ecosistema que te permite aprender 70% de manera práctica, 20% de pares, 10% de manera formal. Keep, como nosotros nos aseguramos de retener al talento de manera que puedan tener una carrera y cerca a largo plazo y podamos tener una curva de aprendizaje lo bastante buena para poder tener un comité operativo. Y por último, Report, donde nosotros vamos manteniendo reportabilidad y cómo se están implementando los 3 procesos previos, y a la vez tenemos un manejo de data que nos permita tomar algún tipo de decisión. Entonces, antes de continuar, ¿hay alguna duda con esto? 3, 2, 1, listo. Entonces, como les mencioné, esa es la primera, es uno de los 3 pilares que trabaja el área de TM. Ahora nos vamos a ir al segundo pilar, que son los Team Standard. Y aquí hago una separación porque TM Processes y Team Standards son cosas totalmente diferentes, pero que ocurren en paralelo. Aquí, como les quiero recalcar eso, se los voy a mostrar al final de los Team Standard. TM Processes y Team Standard ocurren en paralelo. Entonces, vamos a partir con los Team Standards. Primero vamos a contextualizar cómo ocurre la experiencia ISEC. Entonces, primero tenemos a un miembrito que recibe los Team Standards, que aprende sus competencias, vive y entiende los valores de ISEC. Luego tenemos que tiene una experiencia, un inner and outer journey, como que va teniendo una experiencia, una introspectiva o extrospectiva. Y por último, al final tenemos un miembrito que desarrolla sus cualidades de liderazgo. Ese es en el orden en que las cosas debieran ir, como el flow de todo. Y todo esto ocurre, como yo les había mencionado recién, la siglita de GLE es Global Learning Environment, y aquí es como este tipo de situaciones, capacitaciones, inducciones, cualquier tipo de touchpoint que tenemos con un miembro puede ocurrir. Puede ser en equipo, puede ser circular, puede ser 1 a 1, puede ser de tipo capacitación, puede ser virtual. Entonces existen diferentes medios para poder tener este tipo de aprendizaje. También tenemos que tener claro
¿Qué es lo que es un equipo dentro de ISEC? Entonces, un equipo consiste de un team leader y a lo menos 2 miembros durante un periodo de 2 meses. Entonces, si ustedes me dicen, yo quiero tener un equipo de un TL y un miembro, eso ya no es un equipo y eso es algo que tiene que asegurar que no pase porque no estamos entregándole una experiencia de liderazgo al team leader y no estamos entregándole una experiencia tampoco de liderazgo al miembrito que va a ser como algo súper lineal. Y también tiene que ser por un mínimo de periodo de 2 meses, ideal que sea más, porque también la curva de aprendizaje en 2 meses no alcanza a ser lo suficientemente buena como para que el miembro se desarrolle. Entonces, un equipo consiste de un team leader, a lo menos 2 miembros, por un periodo de 2 meses o más, y si eso ocurre, check, estamos teniendo un equipo dentro de ISA. ¿Cuáles son las fases de los team standards? Tenemos building, performing y closing. Vamos a ir uno a uno. Entonces, al igual que todo, building, performing y closing también tienen sus pequeñas como subfases y ahí están numeradas del 1 al 9. Son 9 en total, son 3 por cada uno de los team standards. Entonces, ¿quiénes son los responsables de implementar los team standards? Y esto creo que es algo que tienen que tener súper claro. TM no es el área responsable de implementar los team standards. El team leader, es decir, la persona que lidera cada uno de los equipos, es la persona responsable de implementar los team standards. TM es el área que se encarga de empoderar a los team leaders para poder lograr que ellos sepan cómo implementarlo. No significa que el área de TM es quien implementa los team estándar a nivel local. No. TM se asegura que los team leaders sepan cómo hacerlo, los ayuda a implementarlos, hace seguimiento de la implementación, entrega data al respecto, entrega estrategias al respecto, pero no se encarga de implementar team standards. Ahora, ¿cuáles son como otros elementos que contienen los team standard que no están como dentro, pero sí son necesarios como anexos importantes para la implementación? Primero, el GLE, como les mencioné, Global Learning Environment, que es cómo nosotros nos aseguramos de implementar, o sea, los ambientes donde se pueden llegar a implementar los team standards. Tenemos nuestras cualidades de liderazgo y el modelo de desarrollo de liderazgo, el LDA, que también es un medible dentro de ISEC para saber si el membrito está o no viviendo una experiencia de desarrollo de liderazgo. Tenemos los valores dentro de ISEC que nos definen como ISECos y tenemos nuestro modelo de competencia, que son aquellas competencias que nos permiten a nosotros como poder sacarle provecho a todo lo que estamos experimentando. Entonces, ahora sí, vamos a ir con la explicación de cada uno de los team standards. Antes de continuar, nuevamente abro un espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? 3, 2, 1. Listo. Entonces nos vamos a ir a explicar los team standards. Vamos a partir por building. Building es cuando nosotros recién creamos un equipo, tenemos que construir todas estas cosas dentro de un equipo para que el equipo entienda cómo trabajar en conjunto, cómo tener sinergias y cómo lograr una meta grupal a través de la contribución individual. Entonces, ¿cuáles son las etapas dentro de building que estaban aquí? Tenemos Team Creation, Team Plan y Individual Plan. Y cada una de estas también se divide en más cositas más pequeñas, que son las que TM se encarga de asegurar que pasen. Entonces, en la parte de Team Creation es como nosotros vamos dándole forma a este equipo. Primero, en ISEC es súper raro que exista un equipo que parta con sus roles desde cero. ¿A qué me refiero? Si vamos a tener un equipo de UGB, es porque previamente existió un equipo de UGB. Si vamos a tener un equipo de TLs, es porque previamente existió otro equipo de TLs. Entonces, lo primero dentro de la parte de Team Creation es la transición, donde nos aseguramos que quienes tuvieron el mismo rol en equipos anteriores nos puedan entregar todo el conocimiento y herramientas disponibles para que la curva de aprendizaje sea más rápida. Es decir, no partamos desde cero. Luego tenemos Functional Skills and Core Competence, donde nosotros entendemos cuál es nuestro rol dentro del equipo, cuál es el rol del equipo y qué competencias o cómo puedo yo desarrollar estas competencias dentro del equipo para poder lograr operaciones. Y por último, Team Rules, que es, ok, ¿cuáles van a ser los mínimos dentro de cada equipo? Entonces, ahí pueden ser, por ejemplo, comportamientos, pueden ser, no sé,
seteo de expectativas. Voy a dar como ejemplos random de Team Rules, como máximo llegar a la reunión de equipo 15 minutos tarde. Se puede faltar a la reunión de equipo una vez al mes. Entonces, ese tipo de cosas. Si bien todo esto, como les dije recién, los Team Standards los aplican los TLs, es decir, esto es algo que hace un TL, pero el área de TM se asegura de que el TL sepa que esto tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo. Luego seguimos con Team Plan y es crear el propósito del equipo. Es decir, cada uno de los equipos que existe dentro de ISEC tiene un propósito, o si no, no tendría como su justificativa de por qué existir. Entonces, cada equipo tiene que tener un propósito claro y eso tiene que ser una medida de éxito para el equipo y que conecta a los individuos que conforman el equipo. Ejemplo, por ejemplo, no sé, yo en algún momento fui VPIGB, la meta de mi equipo como VPIGB era hacer 70 realizaciones, es decir, 70 trainees en mi ciudad. Entonces ese era el propósito de nuestro equipo. Y cada uno de mis membritos estaba súper emocionado. ¿Por qué? Porque sabíamos que cada trainee que llegaba era una contribución al propósito del equipo y cada esfuerzo que ellos ponían como equipo era su aporte individual al propósito del equipo. Luego en la parte de metas, el Team Purpose era impactar 70 vidas a través de IGB. La meta era 70 realizaciones. Entonces aquí ya empezamos a medir cosas que sean tangibles para el equipo y le podemos ya dar un numerito, un porcentaje al propósito que antes definimos. O sea, arriba no necesariamente tiene que ser un propósito así como numérico, puede ser, no sé, crecer en membresía, un ejemplo. Y ya en la parte de goals podemos decir un 50%. Entonces, luego tenemos la parte de estrategias, que es cómo vamos a asegurarnos de que la meta se cumple y cómo nos vamos a asegurar que estemos apuntando al propósito del equipo. Luego, revisión del JD. Cada persona dentro de un equipo tiene un rol y ese rol lo tiene que saber cada miembro del equipo. Y TM, como yo les dije, no es el área que se encarga de hacer todo esto, lo hacen los TLs, pero TM se tiene que encargar de entregar todas las herramientas para que los TLs sepan cómo hacer esto. Luego nos vamos a la parte de individual plan. Sé que me salté algunas cositas, pero por la hora. En la parte de individual plan, nosotros hacemos primero el LDA inicial. Y esto sí es algo que los team leaders tienen que traquear, pero que es un cosito que TM tiene que asegurar que pase, porque también tiene que, en la parte de knowledge management, que es donde nosotros guardamos toda la data y nos aseguramos de tenerla, tenemos la información a mano de el LDA de cada uno de los miembros. Y luego viene el PDP. Como ya les mencioné, esta parte ya se las había mencionado dentro de los team processes. Como les dije, ocurren en paralelo. Entonces, esta parte de individual plan contribuye a uno de los team processes y nosotros como el área de team se asegura de que los team leaders hagan esto. Antes de continuar, nuevamente, ¿alguna duda de building? Ya. 3, 2, 1, voy. Vamos al Team Standard Performing, que es donde nosotros nos aseguramos de que las metas de equipo e individuales estén ocurriendo, donde cada una de las operaciones pasan y donde nos aseguramos del desarrollo de las competencias esté ocurriendo en terreno. Como ya les mencioné, dentro de los Team Processes, el 70% de la experiencia o el aprendizaje dentro de ellos ocurre de manera práctica. Entonces, Performing y es nuestro indicador de que los miembritos están teniendo su experiencia práctica. ¿Por qué? Porque están generando resultados para el equipo y están generando resultados individualmente. Entonces, ahí también voy a ir por parte. Los Elevations se dividen en 3. Practical Learning es donde nosotros incentivamos a los miembros a tener experiencias de aprendizajes prácticas, haciendo actividades en terreno que involucren operaciones o que involucren procesos dentro de cada una de las áreas. Es decir, a un miembrito de finanzas, por ejemplo, que tenga que hacer una auditoría, ya le enseñé cómo hacerla, que la haga. Team Working Space es donde nos juntamos como área y nos aseguramos realmente de que cada uno puede estar trabajando en pos del propósito y la meta del equipo. Y un sistema de incentivos, recuerden que yo les mencioné el Reward Recognition, que también puede darse dentro de los equipos. Aquí está definido, donde nosotros reconocemos y apreciamos a los miembros que están
contribuyendo al equipo. Nuevamente, todo lo que es Team Standard lo aplica un TL, un líder de equipo, pero es TM quien se encarga de entregarle todas las herramientas para que esto ocurra. Performance Tracking, donde nosotros tenemos sistema de contabilidad. Esto es reportes, donde nosotros podemos usar herramientas que nos permitan medir y asegurarnos de que cada miembro de un equipo y cada equipo está logrando sus metas planificadas. Individual Tracking Meetings, donde cada uno de los TLs está juntándose. TLs, díganse, pueden ser VPs también, no solo TL, sino los VPs también son líderes de equipo, están teniendo estas reuniones individuales para saber qué está pasando con cada miembro del equipo para poder lograr que cumpla su meta y pueda como evaluar también qué está pasando. Existen aquí diferentes factores y eso es también cómo TM puede ayudar al performance de un equipo. Puede que un miembro sea muy bueno y que su meta sea muy baja. Puede que la meta sea demasiado ambiciosa y que el miembro por eso no la está logrando. O puede ser que, no sé, que la meta sea demasiado mediocre y que el miembro la cumple muy fácil y lo hace en 2 semanas y el resto de la semana no hace nada. Entonces, ese tipo de apreciaciones también puede ser, es algo que el TL tiene que hacer, pero es con soporte del área de TM. Y por último, Team Weekly, Monthly, Quarterly Review, es reuniones semanales, mensuales o por cada, no me olvidé la traducción de quarter, trimestral. Entonces, como nosotros hacemos un review de lo que pasó la semana pasada, lo que pasó el mes pasado, lo que pasó los 3 meses del trimestre anterior. Y vamos generando pequeños como evaluaciones y puntos de mejoras para evitar que la semana que sigue, el mes que sigue, el trimestre que sigue, se vuelvan a cometer los mismos errores. Entonces, nuevamente, esto lo hace el team leader, el líder del equipo, pero es el área de TM que le entrega y facilita toda la información necesaria para que sepa cómo hacerlo. Y por último tenemos Support System, que es también cómo nosotros nos aseguramos de que cada uno de los miembritos esté teniendo el soporte necesario para poder lograr su meta. No es solamente exigirle, sino también entregarle como todo el soporte necesario. Tenemos Leads Spaces, donde nosotros podemos facilitar el Inner and Outer Journey, desarrollar las habilidades de liderazgo y vivir los valores ahí secos. Entonces podemos tener estos espacios de manera de poder puchar el desarrollo de los miembritos de manera práctica, pero también de manera como holística. Team meetings, donde tenemos reuniones de equipo, donde nos podemos como soportar unos a unos, no necesariamente como de tracking, que era la anterior, que era individual tracking, sino, o sea, perdón, team review, sino reuniones de equipo para saber cómo está el equipo, qué está pasando con el equipo, cómo un miembrito puede soportar a otro. One-to-ones también, donde facilitamos estos espacios individuales para poder que cada miembro pueda reflexionar acorde a su experiencia, pueda ayudar al TL a saber cómo manejar como líder, cómo manejar el equipo, cómo manejarlo, liderarlo. Y tenemos Team Days y Feedback. Team Days es aquellos espacios donde son espacios como de bonding, de creación de confianza, de creación como de espacios como de lazos dentro del equipo, y feedback es donde nosotros moderamos estos espacios para poder decirle a ya sea del TL al miembro, del miembro al TL o incluso entre miembros de un equipo, aquellas cosas que no están funcionando y cómo pueden tener una mejora. Nuevamente, todo lo que es Team Standard, se las voy a estar repitiendo constantemente, son facilitados por el team líder del equipo, pero son soportados por el área de TM para asegurarse que el team leader sepa cómo hacer cada una de estas cosas. Entonces, antes de seguir, ¿alguna duda antes de continuar con closing? 3, 2, 1. Listo. Entonces, los equipos son igual que como una persona, nace, crece y luego muere. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos building, donde nace el equipo, performing, donde crece y se desarrolla, y closing es donde nosotros cerramos la experiencia del equipo. Entonces, tenemos también etapas dentro de closing. Tenemos team debrief, que es donde nosotros cerramos la experiencia como equipo. Entonces, primero tenemos un reporte de resultados, que esto es precisamente lo que nosotros vamos a hacer como para saber si el propósito y la meta del equipo ocurrió o no. Entonces, reportamos nuestro propósito, nuestra meta como equipo, pasó o no pasó, y aparte este reporte va a servir para el equipo que siga
después de este, para saber qué hicieron, qué no hicieron, y poder replicar las cosas positivas y evitar cometer los mismos errores. Team Development Review es como hacemos el review de cómo fue la experiencia, el desarrollo del equipo, los team space, bonding, cómo el equipo cohesionó y se fue formando como equipo, y cómo esto como realmente tuvo un impacto positivo en cada uno de los individuos del equipo. Y por último, feedback, como ya en términos generales, cerrando la experiencia, como qué cosas tuvieron que haber mejorado, qué cosas tuvieron que haber cambiado dentro de la experiencia como equipo. Todo esto en relación a equipo. Y nuevamente les repito, es algo que el líder de equipo tiene que hacer, pero facilitado y capacitado por el área de TM. Transition es como nosotros transicionamos toda esta información, conocimiento, habilidades, puntualmente, por ejemplo, en las áreas operativas, cómo nosotros transicionamos quizás a algún IP que está de intercambio, que puede que justo mi equipo termina, pero eso no significa que el IP se devuelve junto conmigo, sino puede que siga en su experiencia. Entonces, como yo le transiciono, mira, esta IP también está allá, tienes que hacerle seguimiento y bla, bla, bla. Entonces, transición de conocimiento y habilidades, transición de documentos y herramientas, y esto de como way forward es como podemos ir moviéndonos hacia adelante, next steps, sugerencia, como siguientes pasos. En resumen, es como nosotros le entregamos todas las herramientas y habilidades para que el siguiente equipo pueda ser un equipo mucho más excelente. Y después, como les dije, primero tuvimos la parte de cierre de equipo, luego transición, y aquí tenemos el individual debrief, que es el cierre individual. Entonces, hacemos el LDA final, donde nosotros de esta manera vamos a saber si, acorde al modelo de liderazgo de ISEC, los miembritos lograron desarrollarse como líderes, y el PDP final, donde nosotros vamos a estar evaluando si realmente el miembrito como logró su plan de desarrollo personal, logró sus metas personales, logró sus metas individuales, grupales y todo lo que puso dentro del PDP. Nuevamente, todo esto lo hace el team leader, pero con el soporte y direccionamiento del área de TM. Entonces, hasta aquí con closing. ¿Hay alguna duda? Álvaro, sí, se va a enviar la presentación y también va a estar grabado el video después. Y obviamente yo voy a estar a disposición para cualquier cosa. Entonces, como ya les mencioné, TM Processes y TM Standard ocurren en paralelo. Y aquí está el mapita de cómo va ocurriendo. Get es lo primero que ocurre y ocurre solito. Y una vez que estamos en la parte de onboarding, está todo ocurriendo, todo lo que es building. Y también ocurre el principio del NEC o LEG y primera parte del TL Capacity Building. Luego, mientras estamos en Performing, seguimos corriendo NEC, ya estamos viendo todo lo que va a ser Engagement, Performance Management, corremos en paralelo Reward and Recognition y ya estamos viendo la mitad de Succession. Y por último, mientras ocurre Closing, terminamos de ver Succession, que nos va a definir quiénes van a ser los próximos líderes, y terminamos también Reward and Recognition. Aquí no aparece report porque report ocurre mensualmente, no ocurre en paralelo con los team estándar, ocurre siempre. Entonces, ¿aquí alguna duda antes de continuar con los indicadores? Listo, entonces me voy a pasar a los indicadores. Nuevamente, perdón por la letra, está feita, se me desconfiguró. Entonces, el área de TM tiene dos indicadores que realmente son indicadores que son hasta cierto punto medio cíclicos y que nos permiten realmente saber si la aplicación de TM Standard y la aplicación de TM Processes está ocurriendo. Y esos indicadores son retención y productividad. Retención significa que yo logré mes a mes, o sea, no perder miembros, que los miembros no se fueran. Y productividad es que mis miembritos realmente están sabiendo cómo hacer que las operaciones ocurran y estoy logrando que los miembros hagan intercambios. Entonces, vamos a ver primero retención. Esa es la fórmula de retención. Son miembros finales por 100 partido por miembros iniciales. La retención actualmente a nivel nacional se mide mensual, es decir, miembros finales, por ejemplo, si sacamos la retención de noviembre, serían los miembros al finales de noviembre por 100 dividido por los miembros a inicio de noviembre. Y eso yo voy a saber cuánto fue mi porcentaje de retención.
¿Cuál es la retención ideal? La retención ideal es sobre un 85%. Si yo mes a mes estoy teniendo sobre un 85%, estoy bien. Si mes a mes estoy teniendo bajo un 80%, hay algo que no está ocurriendo, que la gente que está pasando, que la gente se está yendo. Cuando yo tengo una mala retención o cuando constantemente mi retención está bajando, ¿qué tengo yo que como área de TM evaluar? Punto uno, ¿por qué la gente se está yendo? Y yo les mencionaba que en reporting teníamos un reporte de salida, que cada vez que un miembrito se iba, se generaba este reporte. Con ese reporte, el área de TM puede evaluar si el miembrito se fue porque el TL no supo aplicar TM estándar, porque el TL no entendió cómo hacer que el miembrito entendiera su rol, porque, no sé, diversos motivos, puede que el membrito no se esté desarrollando, ahí existen diversos motivos, y el área de TM, ¿qué es lo que hace? Crea estrategias de mejora para evitar que la retención vuelva a fallar dentro de ese equipo, dentro de esa área, para el mes que sigue. Luego tenemos productividad. Si se dan cuenta, retención es porcentual, pero productividad numérica. Y esta es una división simple que son intercambios partidos por miembros finales. Si nosotros queremos sacar la productividad de noviembre, yo tengo que ver cuántos intercambios se hicieron en noviembre y lo divido por los miembros finales de noviembre. ¿Cuál es la productividad ideal? Uno o más approve por miembro. Generalmente la productividad se mide en approve. También se puede medir productividad en realizaciones. Actualmente nadie dice que en Chile nosotros la estamos midiendo en approvals. Entonces, si yo tengo 100, si hago 100 intercambios y tengo 20 miembros, significa que mi productividad es de 5, que cada miembro está haciendo 5 intercambios. Ese numerito de productividad nos permite a nosotros saber varias cosas. Si no estoy teniendo retención, si me están yendo los miembros, significa que no voy a tener productividad. Y como les dije, estos indicadores son ciertamente cíclicos. Si yo no estoy teniendo productividad, significa que mis miembritos no están teniendo el desarrollo práctico, que es el 70% del desarrollo dentro de AGS. Si no estoy teniendo productividad, no estoy teniendo un desarrollo práctico, como consecuencia, mis miembritos se van a ir. Entonces, y si se van, no voy a tener productividad, y así cíclicamente. Entonces, son indicadores que a nosotros nos permiten evaluar muchas cosas. La productividad me permite a mí evaluar qué está pasando en cada una de las áreas que los miembritos no están cumpliendo sus metas y cómo nosotros podemos escuchar a las áreas operativas y a las áreas que están involucradas dentro de operaciones a hacer que las operaciones ocurran. Entonces, aquí ya es la última PPT, porque ya viene, me pasé en 3 minutos, viene la capacitación de UGB. Entonces, chicos, dudas, consultas, preguntas generales, yo aquí abro el micrófono. Pregúnteme. El cálculo de la productividad de la vida anterior, ahí se cuentan también los miembros de back office. Listo. La productividad depende qué quieras sacar tú. Generalmente la productividad se calcula solamente con miembros de áreas operativas y son miembros. ¿Por qué? Porque si tú tienes un rol de liderazgo, tú no tienes un rol operativo. O sea, tú como team leader de un equipo no debieras estar haciendo cosas operativas para que generen intercambios. Actualmente, debido al volumen que nosotros tenemos dentro de ISEC en Chile, se está incluyendo dentro de la medición de productividad también a los team leaders. Aquí puedes tú, literal, es como tú decías, sacar la productividad. Puedes sacar productividad, por ejemplo, por área, donde dices, ok, todos los miembritos de UGB, ¿cuántos intercambios están haciendo? Puedes sacar la productividad del comité, donde involucras a todos los miembros. Puedes sacar la productividad sin contar a la IBI, para asegurarte como los miembritos que son realmente quienes están, o sea, miembros ETLs, como más involucrados en operaciones, qué tan productivos son. Ahí depende cuál es el indicador que tú quieras tener al final. Pero, por ejemplo, para lo que es productividad en cuanto a lo que genera un comité, que a fin de cuentas el área que genera es OG, para hacer un cálculo correcto de la productividad, ¿habría que hacerlo solamente con los miembros de OGD? La verdad no. Si te das cuenta, dentro de las áreas de ISEC, todas las áreas independientes que no hagan operaciones tangibles soportan que las operaciones ocurran.
Ajá. Entonces, para sacar productividad se incluyen las áreas de back office, porque el trabajo de las áreas de back office soporta que las operaciones ocurran. Ah, ya, ya comprendo. Ya. Pero ahí, Listo. eso, Bien. entonces en la productividad, la IBI no se cuenta. Lo ideal es no considerar a la IDI porque ellos tienen roles como más De liderazgo, de como liderazgo, no, de. no como operativos. Entonces no debieran ellos ser quienes hagan intercambios. Ok, sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo. Entonces, chicos, si no hay más dudas, preguntas, va a estar la PPT a disposición de quien la solicite. Va a estar la presentación grabada también para quien la solicite, que la quiera volver a rever. Y cualquier duda, voy a estar, bueno, mandando mi contacto. Daniela va a mandar mi contacto por WhatsApp en el grupo de ISIC en Chile para que me puedan contactar si necesitan ayuda con sus aplicaciones al área de TIA. Así que con eso terminamos. Que les vaya muy bien. Gracias. Cuídense. Chaito. Chao.